Hoy continuamos nuestro estudio Bueno, estamos llevando a cabo un estudio sobre los últimos tiempos, lo que se conoce en teología como la escatología, y es un tema apasionante, entre otras razones, porque vemos con claridad los acontecimientos que están por suceder. Si a usted es de esas personas que le gusta saber el futuro, bueno, lea la Biblia. Piensen en la escatología como una ventana, es una ventana con vista al futuro. Es el relato que produce todos los sucesos históricos hace. Es un relato hecho por Dios mismo. Y en este relato de eventos futuros que el Señor hace a través de diversos autores y diversos libros bíblicos, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Esto ha sido muy interesante para mí preparando estos mensajes, porque si hay algo que surge semana tras semana es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en todos los eventos, en todas las cosas. Si usted se pone a pensar en todo lo que hemos hablado, está la soberanía de Dios. ¿Se acuerda? Iniciamos hablando de la preservación de Israel y dijimos que el Señor ha preservado, ha cuidado a Israel, y hemos argumentado que esto es, bueno, pues por muchas razones. Dios le dio una promesa a Abraham, y el pueblo de Israel, la nación de Israel, es fundamental, es necesaria para todo lo que viene en el futuro. O sea que en eso Dios ha sido totalmente soberano. Sabemos que hoy Israel es nuevamente una nación soberana después de casi 2600 años. En su soberanía el Señor también está juzgando al mundo. Eso lo hablamos en el segundo mensaje cuando consideramos el mundo de hoy, y dijimos que el Señor ha permitido que este mundo esté en una degradación moral nunca antes vista, que está preparando poco a poco al hombre para recibir al hombre de pecado. Está preparando a la humanidad para recibir al anticristo. Ahí está la soberanía de Dios. La llegada del anticristo es producto de la voluntad de Dios. Y dijimos, esto es interesante, o sea, no solamente viene producto de la voluntad de Dios, pero será revelado específicamente en el tiempo que Dios lo ha decretado. No va a ser revelado antes ni después, justamente cuando el Señor lo ha determinado. Hablamos también del rapto y dijimos que la iglesia va a ser llevada por Cristo. ¿Cuándo? No sabemos. En el momento en que Dios lo dispone, en ese momento el Señor vendrá por su iglesia para protegernos de la tribulación, de la cual también hablamos, de ese periodo en el cual Dios ha determinado, escuche, de antemano el número de creyentes exactos que va a morir durante la tribulación. ¿Se da cuenta de la soberanía de Dios? El Señor tiene predeterminadas las personas que van a morir en ese tiempo, y particularmente la Biblia habla de los creyentes. Dios es soberano, totalmente. Él actúa soberanamente en todo tiempo y en todo suceso. El pasado, el presente y el futuro, escuche esto, se ajustan de manera perfecta a la voluntad de Dios. El suceso que estudiaremos en esta mañana no es la excepción. También es parte de la voluntad perfecta de Dios. También Dios es soberano sobre el suceso futuro que vamos a ver hoy. Y es un suceso que tiene un paralelo con la historia pasada de Israel. Usted se acuerda que en tiempos pasados de Israel el Señor levantó a un hombre muy importante en Egipto con el objetivo de mostrarle su poder. ¿Saben quién es? ¿Se acuerdan de él? ¿Quién era? Faraón. El Señor levantó a Faraón para mostrarle su poder. Este hombre, Faraón, el individuo más poderoso del mundo, ¿qué pasó con él? Bueno, fue endurecido por Dios. Dios endureció su corazón, haciendo que este hombre se negara a dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué hizo el Señor? Le envió en respuesta plagas muy fuertes. Y finalmente, después de la 10ª,
que fue la muerte de todo primogénito en Egipto. Faraón dejó salir a Israel, dejó salir al pueblo de Dios. ¿Pero qué pasó? La Biblia dice que su corazón nuevamente se endureció. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios. Dios endureció su corazón para que este hombre desplegara al ejército más poderoso del mundo en ese entonces. Y ese ejército fue ahogado completo en el Mar Rojo. Así, en un instante. En el futuro, Dios en su soberanía va a levantar a otro hombre, al hombre de pecado, ya hablamos de él, al anticristo, y va a enviar terribles juicios que culminarán con la derrota definitiva de este hombre malvado. Y así como Faraón desplegó su ejército contra Israel, el anticristo sale a pelear contra el Señor Jesucristo y sus ejércitos. Y el desenlace en ambos eventos es exactamente el mismo. ¿Cuál es el desenlace? ¿Cuál es el resultado? La victoria apabullante de Dios. Y sobre ese evento vamos a hablar en esta mañana. Es un mensaje muy fuerte, muy fuerte. Hoy vamos a considerar la segunda venida de Cristo, que inicia con el enfrentamiento entre los ejércitos liderados por el anticristo y los reyes de la tierra, dice la Biblia, contra el glorioso Rey de reyes y Señor de señores, el Señor Jesucristo. Este evento va a tener lugar al término de ese periodo de 7 años que hablamos, que se llama la tribulación. Y en esta ocasión, así como en todos los sucesos anteriores que hemos estudiado en esta serie, les repito, nuevamente se pone de manifiesto la justicia, la soberanía y el infinito poder de Dios. El texto que vamos a ver en esta mañana lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, los versos 11 al 21. Y este texto es parte de esa visión que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos con respecto al final de los tiempos. Vamos a ponernos en pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Apocalipsis 19, versos 11 al 21. Si usted quiere seguir la lectura, hay Biblias enfrente suyo, puede abrirla en el capítulo 19 de Apocalipsis, los versos 19 al 21. Dice el Señor: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Es palabra de Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Yo creo que es uno de los textos más fuertes de la palabra de Dios. Cada año los cristianos celebramos la Navidad. Conmemoramos el nacimiento del Señor Jesucristo, su venida al mundo. De esto hemos hablado. El Creador
del cielo y de la tierra. Si usted de repente estuvo aquí en el estudio de Colosenses, aprendimos que Jesús es el creador de todas las cosas. Todo ha sido hecho por medio de Él y para Él. El creador del cielo y de la tierra, el arquitecto del universo, aquel que ha existido eternamente. El Verbo, que en palabras del apóstol Juan, en el principio estaba con Dios y era Dios. Él vino a este mundo en forma de hombre, despojándose a sí mismo, humillándose al hacerse como uno de nosotros. Imagínese a María cargando al bebé en brazos, al Rey eterno en brazos, al creador del universo en sus brazos. Ella lo bañaba, ella lo alimentaba, ella lo limpiaba, ella lo cuidaba, como se debe cuidar a cualquier bebé para que pueda sobrevivir. Pero si esa humillación no fuese suficiente para el creador de todo lo visible y lo invisible, vendría más humillación en la vida del Señor Jesucristo, en la vida terrenal. Sabemos que fue rechazado por los hombres, sabemos que fue burlado, sabemos que fue flagelado, escupido, golpeado y finalmente fue crucificado como un criminal. Isaías lo llama en Isaías 53:3 un varón de dolores, experimentado en aflicción. El Señor Jesucristo no se defendió de sus agresores, no amenazó, no se quejó, no hizo uso de su poder divino para doblegar a quienes le hacían daño. El Señor Jesucristo soportó la cruz en obediencia al Padre para vencer la muerte y traer salvación a los pecadores. Usted conoce esta historia. Antes de ser el Señor crucificado, la noche anterior estaba él en Getsemaní, en la víspera de su muerte. Y el Señor experimentó una muy profunda angustia, en donde el evangelista Lucas dice que él sudaba y su sudor parecía como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y en el clímax de su aflicción, en el momento más difícil de su peregrinar por este mundo, el Señor clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento hay una separación entre el Padre y el Hijo. Por primera y única vez en la historia, porque el Hijo estaba bebiendo la copa de la ira de Dios. Estaba recibiendo el terrible castigo por los pecados de toda persona que había creído en Él y que creería algún día en Él. Hermanos, la primera venida de Cristo fue dolorosa y fue una humillación de principio a fin. Pero el pasaje de hoy muestra una realidad completamente distinta. Una realidad opuesta en relación a la segunda venida del mismo Señor Jesucristo. Es el mismo. Ya no habrá humillación. El Salvador Jesucristo vino al mundo en humildad, pero el juez Jesucristo regresará al mundo en gran gloria. Versos 11 al 13 de nuestro pasaje. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego. Son una llama de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El cielo se va a abrir. El cielo se va a abrir, mis hermanos, para revelar la llegada del Dios eterno, del Señor Jesucristo. Esta vez no como un bebito indefenso, pero como el temible guerrero y el juez supremo. Dice el apóstol Juan que el Señor aparecerá en un caballo blanco. Este caballo es un símbolo del carácter inmaculado y perfecto del jinete que lo monta.
Y también es un símbolo de la conquista victoriosa del Señor Jesús sobre la tierra. ¿Usted se acuerda que cuando el Señor Jesús estaba en el mundo, la Biblia dice que Él, en esa última entrada a Jerusalén, entró en un burrito, ¿cierto? En un asno, en un burrito. El profeta Zacarías habló de esto unos 500 años antes. Mire lo que dice Zacarías 9:9. Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese mismo profeta Zacarías describe la entrada futura del juez Jesucristo a Jerusalén, y yo quiero que ustedes escuchen la diferencia. Escuche la diferencia. Zacarías 14:4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, un monte que está al este de Jerusalén. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hay una diferencia muy grande. La segunda entrada de Jesucristo a Jerusalén va a ser distinta. Aquí ya no hay un burrito, aquí ya no hay humillación. Ahora la gloria de Cristo va a partir en dos el monte de los olivos. Y regresando a la visión de Juan, pues el burrito da paso a un caballo blanco, que repito es simbólico. Y ese jinete de la visión tiene varios nombres, dice el pasaje. El primero que se menciona es fiel y verdadero. Ese es el primer nombre que vemos. Hay gente que dice, esto no va a pasar nunca. Han pasado 2000 años, esto no va a pasar nunca. El Señor es fiel y verdadero. Lo que Él dice se cumple. La fidelidad y la verdad son parte integral de la esencia de Cristo, y en Él hay cumplimiento y verdad. Sus palabras son la verdad. Si Cristo dice que algo va a pasar, hermanos, eso va a suceder. Él es fiel y verdadero. Luego dice Juan que este jinete juzga con justicia y hace la guerra. En tiempos del Antiguo Testamento, los judíos esperaban a un Mesías guerrero. Ellos querían ser liberados del dominio del Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? No creyeron en Jesucristo. Pues ¿por qué? Pues ¿quién iba a creer en un Mesías que monta en un burro y se deja crucificar? ¿Quién va a creer en ese Mesías? No era lo que ellos tenían en mente. Pero esa faceta del Mesías va a salir a relucir. Y va a salir a relucir con creces cuando Él regrese. Va a juzgar a la humanidad con gran poder y gloria. Ahí vamos a ver al guerrero Jesucristo. Y continuando con la descripción que Juan hace de este jinete, el apóstol dice que sus ojos son una llama de fuego. Simbólico también. Pero hace referencia a ese conocimiento penetrante que Cristo tiene de su corazón y de mi corazón y del corazón de todo ser humano. No hay nada que Él no conozca de usted. No hay nada que Él no conozca de mí. Y por ese conocimiento pleno, sus juicios son siempre exactos y perfectos. El apóstol hace también referencia a muchas diademas, dice, que hay en la cabeza del jinete. Nuevamente, un símbolo ¿de qué? De la majestad y de la soberanía de Cristo. Luego el apóstol menciona otro nombre, un nuevo nombre, y dice que es un nombre que nadie conoce sino Él. ¿Qué pensarían de mí si yo les dijera que yo sé cuál es ese nombre? Espero que pensarían que soy un tonto, ¿cierto? Porque si nadie más lo conoce, pues nosotros tampoco, solo Él.
Luego dice el apóstol Juan que este jinete está vestido de un manto empapado en sangre. Empapado en sangre. Y parece ser este un símbolo de la sangre que está por correr. Una vez este guerrero, el guerrero Jesucristo, enfrente a los ejércitos del mundo que vienen contra él. Interesantemente, el profeta Isaías hace referencia a esto mismo unos 700 años antes. Mire esto, escuche, Isaías 63:3. Dice, el lagar lo he pisado, yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Escuche, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Yo creo que aquí queda algo muy claro. El guerrero Jesucristo va a derramar la sangre de los impíos. No nos quepa la menor duda de eso. Y el verso 13 finaliza mencionando el tercer nombre del jinete que el pasaje presenta, y es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, ese es el siguiente nombre. Y cuando escuchamos esto, definitivamente nos lleva a Juan 1. Recuerde, Juan 1 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y sabemos que está haciendo referencia al Señor Jesucristo. El Verbo de Dios, Dios hecho hombre. El Verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Luego entramos al verso 14 del pasaje donde el apóstol Juan dice que siguiendo a este jinete de el caballo blanco, estaban los ejércitos, dice, que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio. O sea, que hay un ejército que sigue al jinete, al Salvador, no al Salvador allí, al guerrero Jesucristo. Hay un ejército. Y estos ejércitos, estas personas están vestidas de lino fino, blanco y limpio. Hace referencia, hermanos, a todo creyente en Cristo a través de la historia. Hace referencia a aquellos que murieron y fueron resucitados, como ya estudiamos. Hace referencia a los mártires de la tribulación, porque en la tribulación va a haber personas que van a creer en Cristo, van a morir, serán resucitadas también y están incluidas en este ejército. Están incluidos los creyentes que fueron arrebatados durante el rapto y están incluidos los creyentes del Antiguo Testamento que creían en Dios. La salvación siempre ha sido por fe. El justo por la fe vivirá. Antes de que Jesucristo apareciera, el Señor dijo esto. Y también están incluidos los ángeles. Los ángeles. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que todos los ángeles vendrán con Él cuando Él regrese en gloria. Mateo 25:31. Ahora, interesantemente, estos ejércitos parecen no tener armas. Pareciera que no tienen armamento. ¿Por qué? Porque no vienen a pelear. Vienen a reinar junto con Cristo durante lo que sigue después, que es el reino de los 1000 años, que es el tema de la próxima semana. Hay solamente un arma mencionada aquí, y es una espada afilada para herir con ella a las naciones, dice Juan, y esa espada sale de la boca del jinete. Nuevamente, es un símbolo. Cuando usted vea al Señor, no piense que Él va a tener una espada en la boca. Es un símbolo. ¿Pero qué simboliza la espada? El poder de juicio de la palabra de Dios. Hermanos, Pablo dice en Romanos que la palabra de Dios es poder de salvación, ¿cierto? Para todo aquel que cree. Pero también la palabra de Dios dice que esa palabra es más cortante que espadas de 2 filos, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Cuál es el punto? Para el Señor no hay secretos. La Biblia dice, todas las cosas están desnudas delante de Él. Nosotros podremos tener secretos con otras personas, con el Señor no. Él conoce el corazón de todo ser humano, y su palabra va a ser instrumento de juicio en el día de la ira de Dios. Piensen en esto, Génesis 1:1. ¿Qué pasó en Génesis 1:1? Bueno, el Señor llamó el mundo a existencia. Llamó a existencia la creación,
De la misma forma, el Señor Jesucristo hablará muerte, hermanos, decretando juicio sobre sus enemigos. El apóstol Juan dice que las naciones que se enfrentan a Cristo serán regidas con vara de hierro. Es parte de lo que vemos en el texto. Hace referencia a juicio y destrucción en el contexto directo del pasaje. Ahí no va a quedar nadie. Pero también hace referencia al reino, al tipo de reino que Jesucristo en persona va a llevar a cabo aquí, en este planeta, en un futuro. En el futuro reino de 1000 años. Va a ser un reino firme, va a ser un reino justo, y el Señor va a exigir la obediencia de las naciones. Y en ese mismo contexto de juicio, el pasaje dice que el jinete, es decir, el Señor Jesucristo, dice que Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, de Dios Todopoderoso. ¿Qué es eso? Es una imagen, otro símbolo, que apela a una costumbre antigua. Antiguamente la forma como hacían el vino, bueno, ponían las uvitas y las pisaban. Y obviamente el jugo se derramaba. El símbolo aquí es que de la misma forma, la sangre de los enemigos de Cristo será derramada por Él mismo. Llegamos al verso 16 y el apóstol Juan presenta un nombre más. Creo que es el último, ¿no? El último nombre en el pasaje del jinete. Y dice que lleva consigo en su manto y en su muslo este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jaime me mandó anoche un mensaje en donde me recordaba que en el Antiguo Testamento se hace una mención a el Dios de Israel como el Dios de dioses y Señor de señores. Y la forma como se traslada ahora este nombre al Señor Jesucristo, obviamente haciendo un paralelo entre Dios y Dios, porque Jesucristo es Dios, Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la idea detrás de este nombre? ¿Qué significa este nombre? Bueno, es consecuente con autoridad y supremacía de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que ante Él se va a doblar algunas rodillas? Despierten, hermanos. ¿Algunas rodillas? Todas las rodillas se van a doblar, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y luego dice que también que toda lengua va a confesar a Jesús como Señor. Señor, o sea, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. El Señor Jesucristo ejerce dominio sobre los ángeles, ejerce dominio sobre todos los reyes del mundo, sobre los poderosos, también sobre las fuerzas demoníacas, como lo vamos a ver en breve. Él es realmente Rey de Reyes y Señor de señores. Nadie tiene su poder y autoridad. Nadie. Entramos en los versos 17 y 18 y vemos un llamado terrible que un ángel hace a las aves del cielo. Este llamado es el preámbulo del enfrentamiento que está por ocurrir entre los ejércitos comandados por el anticristo y los reyes de la tierra y los ejércitos de los cielos de los que acabamos de hablar. ¿Comandados por quién? Por ese jinete del caballo blanco, por el Señor Jesucristo. Interesantemente, el llamado de este ángel revela al ganador. Revela al ganador antes de que la batalla inicie. Escucha las palabras del ángel. Les dice a las aves del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos los integrantes de los ejércitos enemigos han sido sentenciados a morir y sus cuerpos a ser devorados por las aves. Todos, desde los más altos rangos hasta los más bajos. Y eso es probablemente una de las cosas más
humillantes que puede haber. O sea, ¿qué puede ser más humillante que a uno se lo coman las bestias o las aves o los animales? O sea, cuando una persona muere, un ser querido muere, nos aseguramos de darle una sepultura digna. Bueno, aquí ninguno va a tener ninguna sepultura digna, porque no se la merecen. Y serán comidos sus cuerpos por las aves. La visión del apóstol está llegando a un punto climático ahora. Mire lo que pasa, verso 19, ¿a quién aparece? Aparece la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, ya lo dijimos. Ese hombre de pecado, que en este punto, cuando aparece en la visión, ya ha dominado al mundo. Ya habrá ejercido dominio total sobre el mundo, haciéndose pasar por Dios y engañando a la humanidad entera. Ya hablamos de esto. Junto con él, junto con este hombre, están los reyes de la tierra. Son 10 reyes que reinaron junto al Señor Jesucristo, al anticristo. 10 reyes que reinaron junto al anticristo. También están reunidos todos sus ejércitos y vienen a enfrentar al jinete y a sus ejércitos. Son reunidos para venir a hacer la guerra contra el Señor Jesucristo y su ejército. Hermanos, la batalla que se llama la batalla de Armagedón está por empezar, está por iniciar. Los ejércitos de la tierra están listos para atacar. Y nosotros estamos listos para abrir la Biblia y leer los detalles de una batalla muy peleada, muy reñida. Y de repente sacar un papelito para hacer las cuentas de los caídos para determinar quién está ganando. ¿Pero es eso lo que pasa? Y la respuesta es no, no. El apóstol Juan en ningún lado describe las dificultades que está teniendo el ejército de Jesucristo y el Señor Jesucristo para vencer a estos ejércitos del mundo. No hay nada de eso. Mire lo que vemos en el verso 20. El verso 20 no hace la crónica de una batalla, pareja o dispareja. Al contrario, ahí no hay crónica de nada. ¿Qué dice el verso 20? Bueno, indica que la batalla ni siquiera tuvo un inicio. Ni siquiera pudo empezar. ¿Por qué? Porque la suerte del líder, es decir, del anticristo, y la suerte de su ayudador, el falso profeta, esa fuerte suerte fue sellada para siempre en un instante. Verso 20. Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ya es hora. Juan. Ya. Estos dos hombres son arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué pasa ahí? En un instante el dominio del imperio más poderoso y el último imperio en la historia de la humanidad se acaba. En un instante. Queda en el pasado. Su líder, el anticristo, y su poderoso ayudador, escuche esto, es muy importante, se convierten en los primeros habitantes del infierno en su forma final y definitiva. Esta es la forma definitiva del infierno, lo que la Biblia llama el lago de fuego. Ellos son los primeros habitantes de ese lugar físico, real, que la Biblia describe como el lago de fuego que arde con azufre y que el Señor Jesucristo menciona en repetidas ocasiones, no una ni dos veces, como ese lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermano, no le quepa duda. El infierno definitivo será un lugar real. No es un estado mental. No es un símbolo.
Será un lugar real. Y aquí hay un dato muy importante. Escuche lo que le voy a decir. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero la Biblia dice que durante el reino de 1000 años Satanás será encadenado. Entonces estos hombres son echados a este lago de fuego y azufre. Y 1000 años después, una vez termina el reino de 1000 años, ¿sabe quién es echado a ese mismo lago? Satanás. ¿Y sabe quién está ahí? ¿Quién está? La bestia y el falso profeta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Los que fueron tirados, lanzados hacía 1000 años, ahí siguen. Y ahí seguirán eternamente. No solamente el infierno es un lugar real, pero las personas que lo ocupen vivirán allí para siempre. El mismo libro de Apocalipsis describe la naturaleza eterna del tormento de ese lugar. Escuche, Apocalipsis 14:11. Dice Juan, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Ahí está claro. No tienen reposo. ¿Se da cuenta el valor de su salvación? Tras el juicio final de los impíos, que también vamos a ver, la palabra del Señor afirma que todos los impíos, dice, todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis 20:15. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión es simple. El anticristo, su ayudador, el falso profeta, Satanás y todos los que rechazan a Cristo, hermanos, van a ser lanzados a ese lugar. Esa es la razón de la importancia de la iglesia. Esa es la razón de la importancia de ser nosotros agradecidos con Cristo. Usted ha oído que el evangelio son las buenas nuevas, ¿cierto? Bueno, hoy usted se está enterando por qué esas buenas nuevas son tan buenas. Porque las malas son muy malas. Y eso es justamente lo que hace que la salvación sea preciosa y que Cristo sea precioso y que nosotros debamos estar agradecidos todos los días por la salvación de nuestra alma y también para que nosotros tengamos dolor en el alma, en el corazón por las personas que no conocen de Cristo y ese dolor nos lleve a hacer algo. Para eso existimos, hermanos. Para eso existe usted como creyente, para eso existo yo como creyente y para eso existe la iglesia. La iglesia existe para eso. Para dejarle saber a la gente lo que Dios dice, para que las personas puedan temer a Dios, respetar a Dios, amar a Dios y servirle. Para eso vivimos, para eso existimos. Cualquier otra razón es una razón equivocada. Y llegamos al final del verso y del pasaje. Verso 21, el último verso. Allí el apóstol Juan describe la suerte que correrán los ejércitos del mundo y sus líderes cuando decidan hacer frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene usted a este ejército masivo, poderoso. Imagínese si esto es en el futuro. Imagínese las armas, imagínese el poder de los ejércitos del mundo. Aquí no estamos hablando de caballos y arcos. Imagínese el poder de este ejército que viene contra Cristo. Verso 21 dice, los demás, o sea, fueron echados el anticristo y el falso profeta. Luego dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes.
Una vez el anticristo y el ayudador suyo sean lanzados al lago de fuego, el Señor Jesucristo va a decretar a través de su palabra el fin de todos los rebeldes. ¿Usted se acuerda? Cuando un hombre le dijo a Cristo, no tienes que ir a mi casa, una sola palabra tuya bastará para sanar. ¿De acuerdo? Ok, yo le digo a usted, una sola palabra de Cristo basta para sanar, una sola palabra de Cristo basta para dar vida y una sola palabra de Cristo es suficiente para ejercer su juicio demoledor. ¿Se acuerda de Lázaro? Levántate. Levántate. Así como Lázaro resucitó tras una simple orden del Señor Jesucristo, esta batalla de Armagedón va a ser definida con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y los ejércitos de Cristo, nosotros estaremos allí si Dios lo permite. Claro que lo permite. Si somos creyentes estaremos allí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear? No. Vamos a ser espectadores, vamos a mirar el poder demoledor de la palabra de Dios, el poder demoledor del Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina este pasaje? Bueno, afirmando lo que el ángel había anunciado. Sí, de repente si alguien dijo, no, las aves del cielo se van a comer, no, eso no puede pasar, eso no existe. Bueno, pues eso fue lo que va a pasar, porque el Señor había dicho que iba a pasar. Las aves del cielo se saciarán con la carne de los cuerpos caídos. Ningún enemigo de Cristo, hermanos, sobrevivirá ese día. Nadie, ninguno de estos ejércitos, nadie va a sobrevivir. Termino con esto. Yo sabía que este era un mensaje brutal, yo sé, para mí también lo es. Dios es santo. Nosotros dijimos en un mensaje anterior, ya estoy terminando, que para tener una concepción bíblica de Dios es necesario tener en cuenta su amor y su justicia. No podemos separar el uno del otro, no se puede, porque entonces ya no es Dios. Y hoy nosotros hemos visto, hermanos, una faceta real del Señor Jesucristo. Este es Jesús. El que hemos descrito en esta mañana es Jesucristo. Es el mismo Jesús, no es otro. Hoy las Escrituras nos han revelado al Jesucristo juez, aquel que es un fuego consumidor, en palabras de Hebreos. Ese mismo Jesucristo que vino hace 2000 años como un bebecito indefenso. Ese mismo Jesucristo que no puso resistencia cuando lo golpearon, cuando lo escupieron, cuando lo crucificaron. Es el mismo Jesucristo que hoy hemos presentado. Es muy fácil tener una idea equivocada de la persona de Cristo. Es fácil, y especialmente en nuestro día, muy fácil. Y yo me atrevo a decir que en el mejor de los casos, la gran mayoría de la gente tiene un concepto parcial del Señor. Conocen solamente una parte. Conocen la parte del Salvador. Conocen la parte del Dios de amor, que es Él. Obviamente es Él. Pero pocos conocen al Cristo juez. Pocos. Escuche, ya casi termino, pero escuche esto. Va a llegar un día en que el Señor Jesucristo va a ser inalcanzable como juez. Como Salvador. Inalcanzable como Salvador. El profeta Isaías lo dice de esta forma en Isaías 55:6. Dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. ¿Usted se da cuenta cómo el Señor llama, nos llama, nos llama, nos llama, nos llama? Y el mundo en la locura. Si usted, alguien que nos esté viendo, o alguien que esté aquí por vez primera, o por vez segunda, o por siempre, si usted no ha puesto todavía su fe en Cristo, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de recibir el perdón de sus pecados. Todavía se puede recibir al Salvador en el corazón. Todavía.
Hoy vimos que la justicia del juez es implacable, ¿cierto? Es implacable, pero de esa misma forma su gran amor es infinito. Su misericordia es absoluta. Su fidelidad y su bondad son inigualables. El Señor transforma vidas. El Señor cambia corazones. Si usted es un cristiano, usted puede dar testimonio de eso. Si usted es un cristiano, usted tiene un pasado. Y hoy usted es una nueva creación. Jesús es bueno. Es el único dador de la paz verdadera. Es el camino, dijo, la verdad, la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por Él. Reciba el regalo de la salvación. Si usted no lo ha recibido, el Salvador está tocando a la puerta de su corazón. Reciba la vida de Dios a través del precioso Señor Jesús. Como le digo, todavía hay tiempo. Ese juez, ese gran juez del que hablamos hoy, en su paciencia todavía no ha venido para juzgar, pero va a venir. Y en ese momento ya no va a haber nada que hacer. Entregue su vida a Cristo hoy. ¿Qué dice la Biblia? Que si usted lo hace, usted se vuelve parte de la familia de Dios. A todos los que lo recibieron, dice Juan, a quienes creen en su nombre, a esas personas se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que quien confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Hermanos, la justicia de Cristo es absoluta, pero su amor también lo es. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Crea en el Señor Jesús. Ponga su vida en sus manos. Le aseguro que si usted lo hace, Él no lo defraudará. Oremos. Padre, ciertamente eres un Dios santo. Cristo, el juez supremo de la humanidad, es un Dios santo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice tu palabra. Pero también eres un Dios de tanto amor que dio a su Hijo único por amor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, un mensaje como el de hoy nos ilustra. Un mensaje como el de hoy debe generar temor en nuestros corazones. Debe generar reverencia en nuestros corazones. Ayúdanos a no tomar de una manera ligera el nombre de Cristo, la persona de Cristo. Porque ese mismo que entró a Jerusalén hace 2000 años en un burro, va a partir en dos el monte de los olivos en su segunda venida. Ayúdanos, Señor, a temer, a honrar, a amarte, entendiendo, sabiendo que tanto la justicia que hemos visto hoy como el amor tuyo son inseparables, son parte de tu esencia. Ese eres tú, un Dios de amor y un Dios justo. Oramos por cualquier persona que pueda estar aquí o que nos pueda estar viendo ahora o en un futuro. Señor, que este mensaje sea tenido en cuenta porque es tu mensaje, es tu palabra. Que las personas que lo escuchen, que no crean en ti, entiendan que todavía hay tiempo, Señor. Pero que sepan que va a llegar un día en el cual ese tiempo se va a acabar. Hoy es el día de la salvación. Salva, Señor, salva
corazones, salva almas en este día. En el nombre de Jesús. Amén.